Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de CastorTech. Hoy vamos a hablar del concepto del DJI Mini 3 que se ha filtrado en el canal de OsitaLV. La verdad es que ha puesto él directamente en su página web. Y recordaros que muchas veces estas clases de planos que él pone en su página web suelen ser al final el resultado final que DJI nos trae como producto. Deciros también que me gustaría mucho que os suscribáis al canal, dierais un like y compartierais este vídeo si os va gustando y si os gusta, porque hacía crecer al canal un poquito más deprisa. Deciros que he escuchado que a lo mejor en el tercer cuartal del año se presentaba este Mini 3, pero también he podido leer entre líneas en algunos otros foros que posiblemente DJI tenga pensado un lanzamiento para las primeras semanas de enero, lo cual me hace pensar que quizás no es tan desvariado que OsitaLV haya sacado este plano hace un par de días sabiendo que se han empezado a entregar nuevamente en masa los Autel Evo Nano. Por lo tanto, DJI tiene que hacerse otra vez conocer para que la gente escuche que están haciendo algo. Y como decía, lo que vamos a hacer es mirar un momento con atención este pequeño concepto del DJI Mini 3 que, como digo, posiblemente veamos en los próximos meses o quizás semanas. Así que hacemos una pequeña intro y seguimos con el vídeo. Bueno, pues esta es la imagen que se ha filtrado que ha filtrado OsitaLV y vamos a hacer un poquito un zoom para ver más o menos de lo que se trata. En primer lugar vemos que tenemos aquí una pieza que sería la forma más o menos que va a tener este dron. Como digo, seguramente similar a lo que sería hoy el DJI Mavic 3. Y como veis, viene con un cuerpo nuevo, un poquito seguramente más estrecho, aunque pues seguramente el cuerpo sea un poquito más ancho, pero lo que sería en contorno un poquito más ligero, con un esqueleto, por así decirlo, con fibra de carbono, que va a hacer que tenga una gran resistencia al viento y que se vea bastante duro, pero que sea ligeramente un poco más ligero, por lo que sería, me refiero al chasis del dron. En segundo lugar, veis que pone que van a tener unos brazos un poquito más grandes, va a tener unos propellers que serían las hélices y los motores más amplios para poder hacer más fuerza al contraviento. Con estos motores más grandes y con estas hélices más grandes puede hacer mejor potencia y resistencia a los grandes vientos. O sea que puede ser que este DJI Mini 3 tenga una resistencia al viento level 8. Esto lo tendremos que ver naturalmente más adelante cuando empiecen a filtrarse cosas un poquito más serias. El sensor va a ser un equivalente a 24 milímetros con una focal de 1,8 y con una resolución máxima de 50 megapíxeles y con un sensor CMOS de 1 partido por 1,28 pulgadas, que es más o menos lo que también tiene el Husqvarna Zino Mini Pro. Viene cargado de inteligencia artificial para las fotografías y también para hacer lo que serían settings o grabaciones cinematográficas. Es lo que nos pone aquí en esto el señor OsitaLV. Va a venir provisto de OcuSync 3.0, no sabemos si será 3 OcuSync Plus o 3 normal, con un rango de hasta 10 kilómetros y con un Wi-Fi 6 que es muy bueno para poder descargar los contenidos desde el dron directamente hacia el móvil a una velocidad bastante grande. El dron va a seguir pesando menos de 249 gramos, esperemos que también tenga el mismo precio que tenía hasta ahora, como digo, el precio estipulado que teníamos hasta hace un par de meses. Y como veis, va a tener la posibilidad de sacar la batería sin tener que abrir ninguna tapa, igual que tiene hoy en día el DJI Mavic 3, además que puedes cargarlo directamente con USB-C como tenía también el Mavic Mini 1, el Mavic Mini 2. Va a tener sensores delanteros y traseros, lo cual va a hacer que el dron tenga cubierto, por así decirlo, la seguridad del chasis para que no se choque contra ningún sitio. Por otro lado, vemos que va a tener una controladora de vuelo que además está fusionada con lo que sería toda la inteligencia artificial para grabar vídeo, o sea, va a ser todo en uno, no va a ser separado, y esto va a hacer que el dron sea un poquito más ligero y que tenga todo un poquito más concentrado, y como es un procesador nuevo, me imagino que intentarán que tenga más rapidez, más fluidez y más eficiencia en energía, etcétera, etcétera. Y nada, amigas, amigos, este es el vídeo que quiero hacer hoy, espero que os haya gustado, esperemos que sea así, que se filtre en las próximas semanas un poquito más de este tema, quizás tengamos este Mini 3, como he dicho, para principios de febrero, habrá que verlo. Y nada, llegados a este punto, deciros que si
que muchas gracias por suscribiros al canal, por dar un like, por ser miembros del canal, los que queráis apoyar un poquito con una tacita de café, por ejemplo. Y si no, nos vemos más por este año y un feliz año 2022.